El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo en capas y vamos a empezar con lo que es la parte teórica en esta parte 1 de nuestro video. Muy bien, chicas, entonces vamos a empezar con una pregunta que va a ser ¿cuántas capas tiene el ser humano en el ojo? Aproximadamente vamos a tener entre 2 a 7 capas de pestañas en el ojo. No todas las personas van a tener la misma cantidad de capas. Es muy importante que ustedes sepan que dependiendo de nuestra clienta, así como tenemos clientas que tienen más pestañas que otras, es lo mismo, es por las capas. Hay gente que tiene más capas de pestañas que otras personas, pero por lo general vamos a decir que en el lagrimal es la parte donde tenemos menos capas. Entonces en el lagrimal, por ejemplo, podemos llegar a tener 2 capas, una capa, y ya un poquito más raro, pero puede llegar a suceder, hay gente que tiene hasta 3 capas de pestañas en el lagrimal. Vamos a pasarnos a la siguiente zona. Para esto vamos a dividir el lagrimal, vamos a dividir la parte final de nuestro ojo y la parte media del ojo. En la parte final nosotros vamos a hablar que podemos tener 2 tipos de personas. La gente que tiene la misma cantidad o que también tiene muchas capas desde la parte media hasta la parte final, o vamos a tener clientas que van a tener más pestañas en la parte del centro, pero van a tener menos pestañas en la parte final, que es un poquito más común. En la parte final nos vamos a encontrar que puedes llegar a tener igual entre 2, una capa o hasta 3 capas de pestañas. Y en la parte central o la parte media es donde nos vamos a encontrar que tenemos muchísimo más capas, que podemos llegar a tener 3 capas, 4 capas, 5 capas, 6 capas de pestañas. Entonces, el ser humano va a tener entre 2 a 7 capas de pestañas y nos vamos a dividir en 3 partes. Ok, para esta parte va a ser también muy importante que nosotros entendamos que vamos a tener, voy a dividir el ojo en 3 secciones. Vamos a tener la capa superior, la capa media y la capa baja o la capa inferior. Lo vamos a dividir en estas 3 partes porque no solamente es el trabajar en capas de dividir las pestañas y empezar a trabajar en capas. Lo del trabajo en capas también tenemos que entender cómo funciona. Entonces vamos a tener la capa superior, la capa media y la capa inferior. La capa inferior va a ser la capa más importante porque a la hora de que nuestra clienta abra el ojo, va a ser la primera capa que ella va a poder observar, la primera línea de pestañas que ella va a ver. Entonces es muy importante que nosotros siempre tratemos de llenar todas las capas, que hagamos un full set, pero principalmente que llenemos la capa inferior. Muchas veces no nos preocupamos nosotros por llenar la capa inferior, porque a la hora de que nuestra clienta está acostada, nosotros la primera capa que vamos a observar va a ser la capa superior. Entonces ella va a tener los ojos cerrados y la primera capa que nosotros vemos es la capa más alta. Entonces nosotros muchas veces cometemos el error de solamente tupir o creer que ya tupimos la capa superior, cuando en realidad la capa más importante o la que nos debería de importar muchísimo más es la capa inferior, porque nuestra clienta va a ser la capa que primero va a ver. Es como cuando nos ponemos rímel. Entonces cuando tú te pones rímel no ves las pestañas de hasta arriba, ves las pestañas que tienes aquí en la capa inferior. Es la primera imagen que tú tienes cuando te pones rímel. Tú te sigues poniendo y claro que vas a peinar las demás y ya se van a notar un poquito más las demás capas, pero la primera capa que tú siempre vas a ver va a ser la inferior. Entonces es bien importante que nosotros nos preocupemos siempre por hacer un full set, por llenar la capa inferior. Otra cosa bien importante aquí va a ser que para trabajar en capas nos va a ayudar mucho a que hagamos un full set. ¿Qué es un full set? Un full set es cubrir el 100% del ojo o el 100% de pestañas con el 100% de extensiones. Es decir, que si tu clienta, un ejemplo burdo, si tu clienta tiene 100 pestañas, tú le vas a colocar 100 pestañas. Esto es un full set. Un medium set sería, si tu clienta tiene 100 pestañas, tú le vas a colocar 50 pestañas, porque sería la mitad. Hay muchas veces que nosotros creemos que ya le hicimos el 100% del set, pero lo que puede llegar a pasarnos después es que, por ejemplo, que nuestra clienta a la hora del retoque, que nosotros lo ideal sería que llegara con el 50%, muchas veces no se logra porque
no tomamos en cuenta los estándares de humedad y temperatura de nuestro adhesivo, no colocamos las extensiones de manera correcta, no las colocamos en el lugar correcto, nuestra clienta no se cuida las pestañas. Pero otra cosa bien importante que nos puede ayudar a que tengamos buena retención, o que por lo menos nuestra clienta, no es literal una retención, sino es que nuestra clienta llegue con el 50% que les pedimos, es esto: trabajar en capas para que llegue completamente con el 100%. Muchas veces nosotros creemos que hacemos el 100%, pero la realidad es que llegamos a hacer por lo menos un 50%. Entonces, a la hora de nuestro retoque, nuestra clienta viene con el 25%, y eso nos genera a nosotros tener que trabajar desde cero de nuevo para poder aplicarle las pestañas. Eso es mucho trabajo para nosotros porque les estamos cobrando menos. Entonces, para que nosotros podamos hacer un full set, tenemos que cubrir el 100% de las capas. Porque otra cosa que nos puede llegar a pasar es que nuestra clienta solamente llegue con la parte del centro y en la parte del lagrimal o en la parte final del ojo casi no tenga pestañas. Entonces, para poder trabajar un full set hay que trabajar sobre todas las capas y hay que tratar de cubrir que no nos quede ni una sola pestaña libre. Claro, de las pestañas que podemos tocar. No estoy hablando de las pestañas que están débiles o las pestañas que no pueden soportar el peso de una extensión. Estoy hablando de las pestañas con las que sí podemos trabajar, tratar de cubrir siempre el 100% para que no tengamos problemas posteriores. Ahora, para que se entienda un poquito más a qué me refiero con el full set y todo esto, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clienta, va a ser un ejemplo ahí X. Si tenemos una clienta que tiene 3 capas de pestañas en la parte central, supongamos que nosotros únicamente vamos a cubrir la capa de arriba, ¿no? Porque va a ser la que dijimos, ya la vimos, ya terminé, ¿no? Si nosotros entendemos el ciclo de las pestañas, que tienen que saber ustedes que es la fase anágena, catágena y la fase telógena, si entendemos este ciclo de las pestañas, nosotros podemos entender cómo es que funciona la caída de las pestañas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Ya llenamos esto, pero lo que va a pasar es que se le va, por ejemplo, a caer esta pestaña, ¿no? Y se le va a caer esta pestaña y se le va a caer esta de aquí. Un ejemplo. Entonces nuestra clienta va a llegar con 2 pestañas de lo que nosotros le pusimos. Y solamente se va a ver eso, literalmente así. Pero si nosotros colocamos todas las pestañas de las 3 capas que tiene, obviamente va a cambiar y hasta se va a ver más tupido. Hay muchas chicas que tienen la duda de, oye, ¿por qué si yo hago pestañas una por una y yo veo que otras chicas hacen pestañas una por una, pero las mías no se ven muy tupidas, se ven muy vacías, no se ven llenas, las chicas se quejan, se les caen a los 3 días, etcétera? Eso también puede ser una parte fundamental para ustedes. Como les había comentado, hay muchas cosas que pueden involucrar, pero dentro de eso también puede involucrar mucho el que no estás llenando las pestañas, no estás trabajando todas las capas. Entonces, vamos a volver al ejemplo. Si la clienta ya le pusiste todo, ya hiciste lo que tenías que hacer, a la hora del retoque viene, pero fíjense qué va a pasar. A lo mejor se le va a caer esta pestaña de aquí arriba, a lo mejor se le va a caer esta de aquí de la parte de medio, se le va a caer de la parte inferior y esta se le va a caer también de la parte superior y a lo mejor se le cae de la parte superior también. Pero entonces se ven más pestañas, a pesar de que viene a su retoque y ya se le cayeron las extensiones, pero si le siguen viendo más extensiones que con el otro ejemplo. El otro ejemplo es porque como no llenas todas las pestañas, a la hora de que viene a su retoque, pues la chava no viene con muchas pestañas porque no le estás colocando todas. En cambio, si le colocas todas, a la hora del retoque tú te vas a ahorrar mucho trabajo porque la clienta, como estás trabajando en todas las capas y le estás colocando en todas las capas, la clienta va a llegar con más extensiones. Esto es como por lógica, porque si estás llenando lo que le tienes que llenar. Sin embargo, si tú no le llenas lo que no le tienes que llenar, lo que le tienes que llenar, la chica a la hora de su retoque va a venir con muchísimo menos pestañas y es más trabajo para ti y por un costo menos. Entonces, a esto me refiero con que hay que trabajar todas las capas y que esto también les va a ayudar, por ejemplo, a que la chava llegue con ustedes con el 50% o por lo menos un poquito más de porcentaje del que normalmente les llegan las chicas si tienen algún problema con el que se les caen las pestañas muy rápido o con un problema con el que las chicas no se les ve tan tupido el ojo a pesar de que tu clienta tiene pestañas, porque muchas veces me ha pasado que veo a las chicas que tienen muchas pestañas su modelo en su foto del antes
Y en la foto del después no se le ven tantas pestañas a su clienta, se le ve como si tuviera lo mismo. Entonces, esto es porque no estás trabajando todas las capas, no le estás tupiendo todo. O parece que tiene extensiones así como si ya se le hubieran caído en vez de como si fuera su primera aplicación. Entonces, es bien importante que trabajemos con todas las capas y que tratemos de cubrir al 100% cada una de nuestra capa, para que a la hora de nuestro retoque llegue con mayor porcentaje. Bien, chicas, ya que hablamos sobre las capas, cuántas capas tenemos y todo lo que involucra el que llegue con un poquito más de porcentaje, vamos a hablar sobre una parte bien importante que también nos puede ayudar el trabajo en capas, que va a hacer que tengamos un trabajo más uniforme. ¿Esto qué quiere decir? Que no sé si les ha pasado o al principio te llega a pasar que tú quieres que tus pestañas te queden en una línea perfecta y no te quedan en una línea perfecta, sin embargo te quedan como bailando, unas te quedan así, otras así, otras así, otras así, otras así, otras así. No se ven parejas tus pestañas, tu trabajo no se ve uniforme, no se ve perfecto, se ve con escalones, se te ven las pestañas muy despeinadas, se te ven disparejas. Entonces, vamos a hablar algo que también nos puede ayudar el trabajar en capas, que va a ser el cómo lograr que nuestras pestañas nos queden parejitas, que nos queden en una línea perfecta. Entonces, para que nosotros podamos lograr una línea perfecta o para que logremos que nos queden bien parejitas nuestras extensiones, vamos a jugar ahorita con los números y con las curvaturas. Ok, entonces, vamos a ver esto. Vamos a tener la capa inferior, vamos a tener la media y la superior. ¿Vale? Entonces, para que nosotros tengamos una línea perfecta, hablando de los milímetros o de las longitudes, en la parte de la línea inferior vamos a colocar el número más largo. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo aquí, 13 milímetros. En la parte de en medio vamos a poner un número menos, 12 milímetros. Y en la parte de la capa superior vamos a colocar 2 números menos que el de la capa inferior, que van a ser 11 milímetros. ¿Esto por qué es o para qué es o cómo nos funciona? Bien, les voy a poner un ejemplo aquí. Ustedes van a tener una amiga que va a ser muy alta. Luego van a tener una amiga medianita y van a tener una amiga chaparrita. Si a tu amiga chaparrita tú le pones unos tacones altos, va a llegar a verse del mismo tamaño que la amiga alta. Pero si tu amiga alta le pones unos tacones altos también, se va a ver más alta. Entonces al final tus amigas se van a terminar viendo así, como estaban al principio. Pero si tú a tu amiga chaparrita le pones unos tacones, por ejemplo, de 2 milímetros, que son los 2 milímetros que te hacen falta de altura para llegar a tu amiga la alta, tú vas a estar del mismo tamaño que tu amiga alta. Si tu amiga chaparrita, que le falta 1 milímetro para llegar a tu amiga alta, le pones unos tacones de 1 milímetro, va a estar del mismo tamaño que tu amiga alta. Entonces las tres van a estar del mismo tamaño, porque a tu amiga alta ya no le vas a poner tacones, ¿no? Un ejemplo. Entonces va a pasar lo mismo aquí. Nuestra capa inferior va a ser la capa más chaparrita que vamos a tener. Entonces por eso tenemos que ponerle el número más alto, que van a ser los 13 milímetros. A la capa del medio le vamos a poner 1 milímetro menos porque va a estar un poquito más alta que la chaparrita. Entonces le vamos a poner 12 milímetros. Y la capa superior, que va a ser la capa más alta, le vamos a poner 2 milímetros menos para que todas se vean del mismo tamaño. Entonces lo que va a pasar es que se va a ver así. Esto vamos a generar, que se vean todas las pestañas uniformes, que se vean del mismo tamaño. Muy bien, chicas, el ejemplo que les acabo de dar, ¿para qué nos va a servir? Lo que les comentaba, si ustedes llegan a ver que sus trabajos se ven muy despeinados, se ven muy escaloneados y les gustaría que se vieran un poquito más uniformes, que se vean más limpio su trabajo, que se vea más bonito, más profesional, eso es lo que ustedes pueden hacer para que tengan una línea perfecta y pueda verse su trabajo más limpio. Ahora, esto es hablando de los diámetros, de las longitudes, de los milímetros, pero si nosotros queremos hacer que todavía se vea más bonito y más profesional, vamos a jugar con las curvaturas. Por ejemplo, en la capa inferior vamos a colocar la curvatura más china que ustedes vayan a ocupar. Es decir, que la curvatura inferior, por ejemplo, si ustedes van a ocupar una curvatura D,
le van a colocar curvatura D en la capa inferior. En la capa media le pueden colocar una CC y en la capa alta le colocan C. Esto va a ser para que, igual que con los diámetros, esto se vea más uniforme y se vea más bonito. Entonces, lo que va a pasar es que se va a ver así. Porque si ustedes lo hacen al revés, que por ejemplo yo he visto que muchas chicas tratan de hacer mezclas o tratan de mezclar sus curvaturas en forma vertical o en forma horizontal, muchas veces tienen el error porque lo que hacen es que se vea más escaloneado, que se vea más despeinado. Entonces de esta manera ustedes van a lograr que se forme un ángulo en el cual ustedes puedan ver que se note más bonito. Si ustedes lo hicieran al revés, si ustedes colocan la curvatura más china en la parte superior, se va a ver así, después se va a ver más planito y luego se va a ver menos plano. Entonces no va a tener ningún efecto, al contrario, se va a ver más feo. Entonces, de esta manera ustedes van a lograr que su línea se vea todavía mejor y que su trabajo se vea todavía más limpio. Hay algo muy importante aquí en el trabajo de capas que muchas chicas me han preguntado o he visto que tienen la duda de que si el trabajo de capas o en capas es lo mismo que una técnica híbrida. No, no es lo mismo. La técnica híbrida es una mezcla de volumen ruso con una por una. El trabajo en capas lo puedes trabajar en volumen ruso, en una por una, en híbrida, en todas las técnicas lo puedes llevar a cabo. El único detalle es que muchos videos que ustedes pueden llegarse a encontrar de cuando trabajan en capas son mayormente en volumen ruso o en técnica híbrida. Pero también en una por una ustedes lo pueden aplicar y de hecho esto les puede ayudar mucho a que su aplicación sea muchísimo más rápida. Por ejemplo, yo he tenido o he conocido muchas chicas que a la hora de que hacen aplicación de una por una les cuesta mucho trabajo aislar las pestañas. Entonces, esto llega a pasarles porque cuando tú no trabajas en capas, tú tienes todas las pestañas ahí regadas y te toca a ti aislar las pestañas. Entonces, a la hora de que quieres aislar las pestañas, te cuesta mucho trabajo porque tienes muchísimas pestañas que estás viendo ahí. El trabajo en capas les va a facilitar muchísimo a ustedes que a la hora de hacer su técnica una por una les pueda reducir el tiempo porque solamente van a ver las pestañas de la primera capa o solamente van a ver las pestañas de la segunda capa o de la tercera capa. En el video de nuestra segunda clase les voy a enseñar 3 maneras de trabajar en capas. Para trabajar en capas va a ser muy importante que tengan ustedes la cinta micropor. Entonces, si ustedes no tienen cinta micropor, pueden utilizar una cinta especial igual para pestañas y traten de que sus cintas micropor, ese es como tip, siempre traten de que no tengan pelusas, que traten de que sea lo menos, que tenga la menos cantidad de pelusa posible o que no tenga pelusa, porque esto les puede provocar que se les quede la pelucita en el ojo, en las pestañas, etcétera. Entonces traten de conseguir una cintita que no les afecte en su aplicación. Y pues bueno, esto es todo por hoy hablando sobre una parte de la teoría y mañana vamos a ver cómo aplicar o cómo vamos a hacer la aplicación con 3 diferentes tips para que ustedes puedan aislar las pestañas. Entonces espero que les haya servido de algo la información, espero que les haya gustado. Y bueno, cualquier comentario y cualquier duda, estamos a sus órdenes. Bye.